Ok, para que les haga unas preguntas, ¿no? En esta línea para ver si escuchan. Pregúntale si escuchan bien, por favor. Es su transición. Voy a apagar las luces, pero… Bueno, bueno. Probando. Uno, dos. Probando. Bueno, bueno. Probando. Uno, dos. Uno, dos. Probando. Probando. Uno, dos. Uno, dos. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Probando. Uno, dos, uno. Bueno, bueno. Bueno. Uno, dos, tres. Probando. Bueno. ¿Listo? Probando. ¿Escuchan todos? A ver, pregúntale si ya escuchan. ¿Sí? Ok. Hola, probando. Bueno. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Es del doctor Omar Belio, es médico radiólogo, subespecialista en neuroradiología. Una plática también muy interesante. El doctor tiene mucha experiencia, es médico militar. Imagenología de tumores y lesiones del sistema nervioso central. Pueden preguntarle todo lo que quieran. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos este día sábado aquí a estas ponencias. Pues antes que nada quisiera decirles que recordar el pasado es afirmar el presente y también confirmar el futuro. Entonces, pues bueno, recordando mi alma mater, el Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México, pues me complace mucho hablarles un poco acerca de tumores cerebrales. Aunque en la práctica diaria, en los servicios de urgencias, los tumores no son el número uno en consulta, sí lo es el evento isquémico. Pero bueno, en esta ocasión dejaremos detrás el evento isquémico y nos enfocaremos en lo que es los tumores. En la actualidad contamos con varias herramientas. Una de ellas es la resonancia magnética, que es por donde se hace donde se hace el diagnóstico fino de tumores. Anteriormente y desde hace ya muchos años, pues existe la resonancia magnética avanzada. Un poquito más adelante voy a informar lo que es la resonancia magnética avanzada, pero sí quisiera que pues les pudiera yo expresar que en la actualidad el diagnóstico por tomografía, por lo menos en tumores, es muy limitado. Aún y cuando exista la tomografía simple y contrastada, debemos recordar el efecto nefrotóxico
de los medios de contraste que hasta en la actualidad, aunque son mínimos, están presentes. Entonces, hay otros métodos de adquisición, como es la resonancia, donde realmente van a ver que en múltiples ocasiones les voy a mencionar que no es muy útil utilizar el medio de contraste para hacer un diagnóstico diferencial entre un absceso versus un tumor. Porque, ¿qué pasa? En la práctica diaria, el clínico, el neurocirujano, el neurólogo, el médico general de primer contacto, quiere hacer una diferenciación que obviamente es muy importante entre lo que es un tumor y una infección, porque en eso estriba entre una cirugía o el uso de antibiótico, por ejemplo, ¿no? En el caso de un absceso contra un tumor, que son muy parecidos, pero cuando se utiliza una herramienta eficaz como es la resonancia magnética, podemos darles el diagnóstico casi al 100% de a qué se está enfrentando el médico. Entonces, bueno, pues mencionarles que no es algo nuevo, o sea, la tomografía nos ha ayudado y nos seguirá ayudando en la atención de primer contacto, no nada más a discernir el presente del paciente, sino el pasado, como por ejemplo este artículo que salió en el Radiographics, que nos mencionaba que estaban usando la tomografía para ver patologías de las momias, o sea, ver cómo fueron embalsamadas, si realmente existían antes tumores óseos, si son recientes. Entonces, no nada más nos ayudan los medios actuales a discernir nuestro futuro o el estado actual del paciente, sino de alguna forma, pues bueno, poder ver cómo hacían los trépanos antes, que son muy parecidos los abordajes transeptos fenoidales para momificarlos. Entonces, es algo sumamente importante, interesante. Quien quiera leer algo acerca de esto, pues bueno, aquí está este artículo que tampoco no es muy reciente, pero bueno, muy interesante. Entonces, pues bueno, dentro de los tumores, cuando el radiólogo les pone metástasis, pues es un diagnóstico muy acertado. ¿Saben por qué? Porque la metástasis son la mitad de los tumores. Entonces, realmente poner metástasis en la actualidad está hablando de que al clínico le va a conllevar identificar un tumor primario. Pero vamos a ir ya más allá, o sea, la resonancia magnética va más allá. Te va a decir el grado de diferenciación de ese tumor, qué tanto está afectando un sitio en el cerebro, un pronóstico al paciente, decirle, bueno, te voy a operar, pero vas a quedar con un déficit visual, vas a quedar con un déficit motor, vas a quedar… entonces, de cierta forma, están agregando al paciente a operarlo. Antes se hacía, bueno, te opero, pero ¿con qué calidad de vida vas a quedar? ¿No? Entonces, antes no discernían en ese parámetro. Entonces, era algo verdaderamente de no verse, porque, bueno, pues sí le quitaban el tumor, pero el paciente quedaba cuadraplégico. Entonces, ¿habían hablado con el paciente? ¿Le habían dicho el pronóstico que iba a tener? ¿Tomó él la decisión de operarse? Entonces, por eso es que cuando hablan de metástasis en una resonancia o en una tomografía, pues bueno, meten más en aprietos al clínico. Por eso es que metástasis no vamos a ver, curiosamente, en el curso por brevedad de tiempo, porque bueno, hablar de metástasis es hablar de todo un tema, porque habrá que discernir de metástasis de qué parte del cuerpo viene. Entonces, los segundos tumores que me gustaría que más aprendieran, sobre todo aquellos que son residentes de radiología, que ya vi varios, bueno, pues son los de origen neuroepitelial, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, dentro de los de origen neuroepitelial, pues tenemos con mucho que los astrocitomas, pues abarcan gran parte de estos y muy pocos son los demás. Entonces, si ustedes reportan un astrocitoma, pues también le están atinando al diagnóstico, porque es el gran porcentaje. Ahora bien, dentro de los astrocitomas, el que más se presenta y que tiene un pronóstico atroz es el glioblastoma multiforme. Entonces, sí hay que discernir entre un astrocitoma anaplásico, un glioblastoma multiforme o un astrocitoma difuso. ¿Por qué? Porque va a ser la expectativa de vida de ese paciente. Entonces, hay una clasificación viejísima, ahorita vamos en la 5ª edición, que es la clasificación de la OMS. Esa clasificación me gusta porque es práctica, se puede llevar a cabo, no es tan tediosa, y lo que nos habla únicamente es del grado histopatológico de ese tumor, o sea, qué tanto va a crecer, qué tan rápido va a crecer y el tiempo de sobrevida de ese paciente. Entonces, estamos desde el grado 1 hasta el grado 4. ¿Ok? Pasando, pues bueno, pues por todas estas características que aquí ya lo estamos mencionando, que bueno, muchos de ustedes pues lo manejan casi a diario, ¿no? Entonces, actualmente
aquí en Querétaro, aquí ya enfocándonos en la ciudad donde vivimos y donde todos pues tenemos nuestro consultorio, de alguna forma interactuamos con nuestros pacientes, ¿qué estamos haciendo? En específicamente, pues bueno, en Grupo Milenio, al cual pertenezco, ¿qué estamos haciendo por esos pacientes? Tenemos modalidad de la resonancia magnética que se llama espectroscopía. La espectroscopía es, para fines prácticos, tomar una biopsia, obviamente sin abrir el encéfalo, y medir metabolitos. Estos metabolitos se van a medir y van a decirnos este tumor es de un alto potencial, es de bajo potencial o no es tumor. Entonces es más importante hacer una espectroscopía en una lesión probablemente tumoral que ponerle medio de contraste. Fíjense, porque me llama la atención mucho que dicen, vamos a hacerle una resonancia. Y llega otro médico y le dice, no, hazle resonancia con contraste, va a haber más. No, desgraciadamente no, porque van a ver ahorita más adelante que los abscesos se confunden mucho, por ejemplo, con los glioblastomas multiformes. Entonces, imagínense que yo como radiólogo le reporto glioblastoma versus absceso. Pues bueno, creo que mi pobre madre le estarán tronando las orejas, porque pues el clínico dirá, bueno, o sea, me estás diciendo o que es un absceso o es un glioblastoma, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces realmente no hay ninguna ayuda en el clínico. Entonces, si nosotros hacemos este protocolo que es, por ejemplo, una espectroscopía multivoxel, donde hacemos este enrejado con un tiempo de eco de 44 y un tiempo de repetición de 150, los que son estudiantes de radiología, bueno, sabrán a qué me refiero. En específico, ustedes la solicitan como una espectroscopía multivoxel. Podemos determinar, poner las mediciones en todo donde están los cuadritos, en cada cuadrito podemos hacer una medición, de tal forma que donde parece que estuviera el tumor, vamos a poner una medición, pero también en el área que creemos ese edema, y nos va a dar esta información. En este caso, por ejemplo, la medición está tomada directamente sobre la lesión nodular que vemos. ¿Qué está pasando? Que estamos midiendo estos metabolitos. Hay un metabolito que es muy estable, que es el que nos da idea de todos los demás, que es la creatinina, que es este valor, y este que es el valor de tumor. O sea, entre más génesis mitótica del tumor, más elevado va a estar este pico. ¿Qué me va a decir? Este tumor es de alto grado. ¿Con respecto de qué? Del valor más estable, la creatinina. Y este valor, que es el N-acetilaspartato, lo que nos va a informar es qué tantas células están muriendo. Pero también se mueren en abscesos, también se mueren en degenerativas como la esclerosis múltiple, también hay muerte neuronal. Entonces, ¿qué nos va a decir aquí que esto es un tumor? Es esta medida. Como esto no son valores cuantitativos, sino cualitativos, tenemos que hacer la comparación de la creatinina respecto de la colina. Y lo vamos a medir en cuántas veces cabe la creatinina respecto de la colina, y veremos que ya hay artículos, muchísimos artículos, donde nos refiere para cada tumor qué tipo de correlación hay creatinina-colina. ¿Ok? Entonces, bueno, sumamente importante, fíjense, más que meter medio de contraste es hacer una espectroscopía cuando hay una lesión en el encéfalo. Ahora bien, lo que les mencionaba antes, podemos ver el grado de malignidad. Fíjense, por ejemplo, aquí están tomadas aquí, está tomada aquí, está tomada aquí. ¿Se fijan? Ahí están. La calidad del proyector no es muy buena, pero bueno, aquí vemos cómo se está comportando. Aquí habrá tumor, en base a lo que les acabo de decir. Aquí está la colina. Efectivamente, no hay tumor. ¿Aquí habrá tumor? Tampoco. Porque vean cómo está, no hay muerte neuronal, está conservada el N-acetilaspartato respecto de la creatinina. ¿Aquí hay tumor? Sí, ¿verdad? Empieza a verse ahí un pico de colina, pero si comparamos con la creatinina vemos que es un bajo valor respecto de la creatinina. Entonces, ¿de qué habla? Que al final sí es un tumor, pero es un tumor de bajo grado. ¿Ok? Entonces, a pesar de que si ustedes vieran la resonancia de este paciente contra este otro paciente, pareciera que son los mismos, ¿no? Hay mucho edema perilesional, está haciendo un efecto de masa, la línea media está desplazada, está formando una hernia sufalcina a la izquierda, este mismo edema, y de hecho, si se fijan, hay otras lesiones. Entonces, ¿de qué habla? Pues es un alto grado. Pero al igual que este, vean, se ve heterogéneo, con mucho edema, está sobrepuesta la rejilla, por eso es que se ve todo esto rojo, pero está hablando de que es un tumor de menor grado, ¿ok? Aquí también podemos diferenciar, hay tumores como el linfoma, como el glioblastoma multiforme, que pareciera que lo que está periférico es tumor, o más bien es edema, pero hay que hacer la diferenciación entre si es edema y es tumor. ¿Cómo lo hacemos? Igual,
con una espectroscopía multivoxel y vamos midiendo pues qué tanto está el decremento del N-acetilaspartato y qué tanto está el pico de colina. ¿Ok? Esta secuencia nos lleva a hacerla en el resonador aproximadamente 4 a 6 minutos. No requiere medio de contraste y lo único que requiere es que el paciente se quede quieto. Entonces, pregunto, ¿qué harían? ¿Meterían contraste o harían una espectroscopía? Siempre que haya ya un diagnóstico, ¿eh? O sea, no es como de rutina, no es a todos les vamos a hacer espectroscopía porque no serviría de nada. ¿Ok? Entonces, y no nada más es para tumores, sino también se está utilizando y hay artículos muy recientes, inclusive del mes pasado salieron por lo menos 3 del Instituto Nacional de Neurología, donde hacían la correlación, por ejemplo, con patologías como demencia, patologías como Alzheimer. Entonces, se está utilizando, están saliendo nuevos metabolitos, están saliendo espectroscopía más avanzada. De hecho, me adelanto a una primicia que en Grupo Milenio de Centro Médico Júrica se va a iniciar un protocolo en pacientes pediátricos. Entonces, de cierta forma estamos ahí avanzando y estamos haciendo algo que a lo mejor no es nuevo, es muy antiguo, pero de cierta forma está ayudando a nuestros pacientes. ¿Ok? Tenemos también una secuencia que es la tractografía. ¿Qué es la tractografía? Pues bueno, aquí lo que mide es el movimiento browniano de las moléculas y lo que nos va a dar a conocer es precisamente lo que se llaman los tractos. En este caso, por ejemplo, la vía córtico-rubroespinal, que como ustedes saben es la vía motora del cuerpo. Cuando hay un tumor en esta parte, pues el cuerpo paralizado es la parte contralateral, porque a nivel del puente hay una decusación de las fibras, de tal forma que cuando el tumor está del lado izquierdo se proyecta del lado derecho del cuerpo por esa decusación. Entonces, ¿para qué nos sirve la tractografía? Nos va a dar un indicativo si el tumor, la isquemia, el proceso degenerativo de la vaina de las neuronas está empujando, está tomando o está haciendo una disrupción de esa vía en específico, ¿qué vía es la que estamos viendo? Puede ser desde el fascículo uncinado, puede ser desde las vías de comunicación intercallosas. Ahorita vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí está otra tractografía, donde podemos ver pues, todas las vías de comunicación interhemisférica, que son estas. Podemos ver el uncinado, podemos ver también lo que es la vía córtico-rubroespinal, que ya les mencionaba ahorita. Era un video donde giraba 360, pero bueno, al final del día, esta es otra secuencia que se hace por resonancia magnética. ¿Qué información tan importante le va a dar al clínico? Bueno, pues le vamos a decir si el tumor que va a operar va a lesionar la vía, por ejemplo, visual o la vía motora, y entonces el clínico tendrá que informar a su paciente que sí podrá resecar el tumor en un 90-100%, pero que el déficit va a ser motor en tal parte del cuerpo. Entonces, eso es pronóstico, un valor pronóstico que le va a dar el clínico a sus pacientes. Entonces, bueno, también es importante la difusión. La difusión normalmente recordamos todos que se usaba para ver zonas de infarto, pero no es su única función. Podemos sacar algo que se llama coeficiente de difusión aparente y podemos hacer diferentes medidas. Y también hay muchos artículos donde nos dicen, ok, entre el valor sea más a 0, ese tumor es de mayor grado de agresividad. Ok, entonces no nada más es para la cuestión de infartos. Valga que para los infartos es muy usado. Y otro que es la perfusión. La perfusión sí usa medio de contraste y lo que nos va a ayudar es a ver zonas, por ejemplo, aquí arriba vemos un tumor y este otro tumor que son pacientes diferentes. Sin embargo, vean el comportamiento de este tumor en la perfusión contra este tumor. ¿Sí lo ven? El tumor de arriba, pues resulta que es un absceso, no es un tumor, es un proceso infeccioso. Sin embargo, en una lesión tumoral con edema importante, vean cómo hay una hiperperfusión. Nosotros sacamos unas gráficas y vemos una gráfica que es el TTM, que es el tiempo de tránsito medio, el cual hacemos unas escalas y también vemos lo que es el valor bajo la curva. Mediante esos valores lo que podemos sacar es, o determinar es, qué tanto ese tumor está formando angiogénesis. Y en base a eso podemos determinar si ese tumor es de un comportamiento agresivo o de un comportamiento menos agresivo y con una mayor esperanza de vida. ¿Ok? Entonces podemos hacer también perfusión, que es dentro de la resonancia magnética. Lo que les mencionaba, muy usado en cuestiones de infartos. Aquí vemos
un coeficiente de una secuencia de difusión, un coeficiente de difusión aparente y una perfusión. ¿Qué es lo que notamos? Pues bueno, una zona de hiperintensidad de señal. Esto, con esta imagen blanca, esta imagen negra, nos habla de un infarto agudo. Entonces, pero si aparte hacemos una perfusión, vamos a conocer una zona de penumbra que se llama mismatch. ¿Qué es esa zona de penumbra? Es lo que se va a rescatar, porque una vez que el encéfalo muere, pues es difícil revertir el daño. Sin embargo, cuando hay una zona que es amplia y que se puede rescatar, es cuando el médico indica algo que se llama tromboplastía. O sea, quitar el trombo, abrir la circulación y que ese paciente, en lugar de tener una hemiplegia que quede permanente, pues a lo mejor nada más tenga debilidad del hemicuerpo de la zona lesionada. Entonces es sumamente importante pues pedir una perfusión cuando se sospeche de un infarto. ¿Okay? Pues bueno, entremos de lleno a lo que son los tumores. Empezaremos con el astrocitoma infiltrante. Este tumor con tomografía o por tomografía es sumamente difícil de ver, y aún y cuando sea con contraste, es lo que les mencionaba. Para ver estos tumores es es mejor utilizar la resonancia magnética. Empezaremos con el astrocitoma difuso de bajo grado, luego seguiremos con el de tronco encefálico en pediátricos, el anaplásico, el GBM, glioblastoma multiforme, el gliosarcoma y la gliomatosis cerebri. Entonces, bueno, dentro del difuso, pues, como su nombre lo dice, pues astrocitoma, depende de las células astrocíticas, infiltrante, bien diferenciado por resonancia, mal diferenciado por tomografía, tiene un crecimiento sumamente lento, tiene una tendencia a que se haga maligno, pero ¿qué creen? Es del 25 a 30% de los gliomas en el adulto. Entonces tiene una gran incidencia. Y del 10 al 15% de todos los astrocitomas. Entonces, sumamente importante identificarlo. ¿Ok? Empieza con convulsiones por el crecimiento lento. Siempre que hay un tumor que crece lento, la primera manifestación va a ser crisis convulsivas. ¿Ok? Va a tener una edad promedio de los 20 a los 45 años y va a predominar en los masculinos con una supervivencia de 6 a 10 años. Tiene buena supervivencia porque es un tumor de lento crecimiento. ¿Ok? Sus características, pues bueno, es una masa homogénea, como gelatinosa, normalmente en la sustancia blanca, y tiene muy poco realce con el medio de contraste. Pues tumores hay desde pequeños hasta gigantes, puede expandir a la corteza y 2/3 son supratentoriales, lóbulo frontal lo más común. Nuevamente aquí vemos que sí hay una elevación de la colina, pero si hacemos el comparativo creatina-colina es bajo. Tenemos un déficit de N-acetilaspartato por destrucción neuronal y la difusión no tiene restricción. Entonces aquí vemos la espectroscopía, vemos esa lesión que parece una gelatina que abarca pues prácticamente todo el lóbulo temporal. Si vemos aquí un poco de anatomía, la recordamos, pues vemos lo que es el giro frontal. Es que los virtuales dice que no se ve el señalamiento. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, lo que vemos aquí pues es esta imagen gelatinosa, que lo que está haciendo, o si recordamos un poco anatomía, pues bueno, está abarcando desde el lóbulo temporal superior, medio e inferior, e inclusive está yendo a algo que es el hipocampo. Si recordamos anatomía, también vemos que lo que es el núcleo lenticular está desplazándolo en sentido medial, y lo que es la cabeza cabeza del núcleo caudado, pues está también desplazada junto con el ventrículo. Si vemos cómo tiene el comportamiento por espectroscopía, pues vemos que tiene una elevación de creatinina, pero muy discreta respecto del N-acetilaspartato, que está muy disminuido precisamente por la muerte neuronal que tiene. ¿Ok? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vean, isquemia. Si ustedes ven un tumor por tomografía, pues podrían decir que es un infarto, y no, es un tumor. Entonces, esa equivocación es muy común, muy frecuente. Entonces, cuando ustedes vean que no hay dato de una isquemia o no tiene un territorio vascular, hay que pensar siempre en este tumor porque es uno de los más comunes. ¿Ok? La cerebritis y el oligodendroglioma no es tan común, y el astrocitoma anaplásico, gracias a Dios, pues no tanto porque es de mayor crecimiento. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los tumores troncoencefálicos en pediátricos, que son un grupo heterogéneo de gliomas. Pueden ser focales o difusos, yo me he topado más con focales, pueden tener una afectación del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo, y se van a clasificar en dos: los que son gliomas de la protuberancia y los que son
los gliomas que son más difusos a nivel del mesencéfalo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el glioma tectal, que es uno de los más comunes, casi siempre por su posición va a condicionar hidrocefalia. ¿Por qué? Porque va a tener una compresión sobre el conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercero, que ¿cómo se llama? Chicos de imagen, para que no se duerman. Acueducto de, que ya no es el nombre, ¿va? Ya no se usa, el epónimo. Bueno, ok, tenemos que va a tener un quiste y un nódulo. Esto es característico. Siempre que vean una lesión quística con nódulo, debemos de identificar o debemos hacer el diagnóstico diferencial. Tiene buena captación del gadolíneo, sobre todo en la porción nodular. Vean, aquí tenemos un ejemplo claro de un tumor a nivel de lo que es el tectum. Vean, es una masa bien diferenciada que ¿qué está haciendo? Está comprimiendo el cuarto ventrículo, desplazando los pedúnculos cerebrales y está obliterando lo que vienen siendo las cisternas del ángulo pontocerebeloso y la cisterna prepontina. ¿Qué va a pasar clínicamente con este paciente? Va a tener un déficit motor y puede estar con déficit respiratorio. ¿Por qué? Hay un efecto de masa o una compresión sobre lo que son, ¿qué controla la respiración? Así es. Entonces, este paciente puede debutar así, de esa forma, con datos de hipertensión endocraniana. El diagnóstico diferencial, pues va a ser una EMDA, una esclerosis diseminada aguda, esto es infeccioso, una neurofibromatosis, sobre todo la tipo 1, y a veces los tumores de la región pineal, como los pinealoblastomas, condicionan ese efecto de masa sobre el pedúnculo. ¿Ok? Ahora vámonos con el astrocitoma anaplásico. El astrocitoma anaplásico, me he topado con tumores más grandes, de mayor abordaje, con una afectación más en lóbulos frontales y temporales, no tienen realce, pero tienen un deterioro clínico marcado súbito. Su edad de presentación es mayor, a los 40-50 años, pero tienen una supervivencia de 2 a 3 años. ¿Okay? En la resonancia magnética sin contraste, lo que vemos son lesiones que brillan en el T2 y en el FLAIR, y en la difusión puede o no haber restricción. Pero fíjense nuevamente, un tumor que a pesar de su grado histológico casi no tiene realce con la aplicación del medio de contraste. ¿Okay? Entonces aquí vemos por tomografía, vemos la lesión. Si se fijan, esta tomografía no tiene medio de contraste. Sin embargo, vean cómo se ve una zona hiperintensa, hiperdensa, y el gran efecto de masa que está condicionando. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente recordando anatomía, está desviando la línea media, está comprimiendo lo que es el receso frontal del ventrículo lateral y está condicionando desplazamiento de lo que es el giro precentral por una gran lesión. Cuando nosotros hacemos resonancia magnética, por ejemplo en un FLAIR, en un T2 y con medio de contraste, vean cómo el realce no es ávido, o sea, no hay un realce muy marcado, pareciera que realmente no hay realce, pero hay unas zonas que tienen mínimo, pero sin embargo la zona o el efecto de masa es mayor. Aquí vemos cómo, por ejemplo, está comprimiendo lo que es la cisterna ambiens y la cisterna cuadrigeminal. Dato importante, por aquí sale un par craneal que sería el primer sitio afectado. ¿Ok? Ahora vámonos con el enemigo de todos, el más común y el de pronóstico peor, que es el glioblastoma multiforme. Este tumor cruza los tractos a través del cuerpo calloso y puede ser un glioblastoma en mariposa, que es muy común. Y yo creo que, por ejemplo, los que nos dedicamos a la radiología, por lo menos más de un tumor glioblastoma hemos visto. Entonces, sí es muy común verlos. Entonces, raro invaden las meninges, no confundirlo con los meningiomas. Raro hay varios, es uno solo, que puede cruzar las fibras del cuerpo calloso e irse al lado contralateral, pero por contigüidad. Pronóstico desfavorable, vean el tiempo de sobrevida que tienen estos pacientes, de 9 a 12 meses. Entonces, bueno, por tomografía obviamente pues se va a ver una gran masa irregular con zonas hipoidensas. ¿Por qué hay hipodensidad central? Porque crece tan rápido que la neovascularidad no alcanza para un aporte al tumor y generan zonas quísticas en la porción central. Entonces, cuando vean ustedes un tumor con zonas quísticas dentro de ese tumor, piensen en que ha crecido rápidamente, a diferencia de los que son homogéneos.
Entonces podemos ver cómo se comporta por resonancia magnética. Pues bueno, es una masa grande en la sustancia blanca, tiene necrosis, quistes y tiene un margen irregular y grueso. Por eso es que se confunde con procesos infecciosos como el absceso. Puede tener hemorragia, puede sangrar, se ve hiperintenso en T2 y FLAIR, tiene algo que se llama fenómeno de vacío. El coeficiente de difusión aparente pues, es bajo, no hay restricción y puede tener realce anular, igualito el realce que en los abscesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hacemos una espectroscopía nuevamente, la ponemos multivoxel, ponemos el voxel sobre la porción nodular y ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién dice yo? ¿Qué estamos viendo de la colina respecto de la creatina? Ajá. Y entonces hay un dato muy importante. ¿Qué pasa? Que tenemos, si nosotros hacemos medición de esto con esto, ¿cuántas veces cabe esto aquí? Así es. Entonces habla de un tumor. Exactamente. Entonces, ¿qué nos va a orientar más? ¿Meter medio de contraste nuevamente o hacer una resonancia avanzada con espectroscopía, que es una secuencia que nos lleva 5 minutos hacerla? ¿Y qué información le vamos a dar nosotros al clínico? Entonces, de aquí se va a tomar una decisión si es resecable o si es beneficio por máxima, o sea, ya no podemos hacer nada por ese paciente, ¿ok? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, aguas, el absceso es el número 1. Todavía si se equivocan con metástasis, bueno, o con linfoma, pero si se equivocan con un absceso, hay un problema grave, porque el médico neurocirujano va a entrar y pues va a operar un absceso. ¿Qué pasa? Una demanda. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que podemos mencionar. Ahora vámonos con la gliomatosis cerebral, que es un tumor glial infiltrante difuso, es frecuentemente bilateral y pues también, como todos los tumores, se comporta hiperintenso en T2. Tiene un grado de realce heterogéneo, pero es un grado 3 de la OMS. Se localiza normalmente más en los ganglios y en los tálamos. Vean cómo el tronco encefálico es su segundo sitio, el cuerpo calloso, el cerebelo y la médula. Más o menos de los 40 a los 50 años, pero vean su supervivencia, igual muy baja. ¿Ok? Información clínica, deterioro súbito del estado mental, pueden cursar a veces con demencia, entrelazan entre la demencia y el paciente estar normalmente, puede haber una convulsión, está un paciente letárgico. El diagnóstico diferencial, arteriosclerosis, es muy común que piensen en pacientes y manden a un Doppler vascular, vasculitis y la encefalitis vírica. Entonces, vean, es un tumor que es difícil hacer el diagnóstico porque no se ve prácticamente bien delimitado y puede haber disrupción, por ejemplo, en este caso, al puente, a la porción medial y ventral, o puede inclusive estar tomando los ganglios de la base, como es aquí el núcleo lenticular, está condicionando desplazamiento. Entonces, ¿qué fibras pasan por aquí? Pasa la fibra córtico-rubroespinal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Disminución en la fuerza inicialmente de las piernas, o sea, problemas para caminar. Ahora bien, vean ustedes, ¿lo podrían ver por tomografía? Sobre todo los radiólogos, podrían decir, sí, ahí está el tumor, aquí está la tomografía. Difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Entonces, volvemos a lo mismo, el diagnóstico inicial sí es la tomografía por coste y por facilidad de adquisición, pero no por diagnóstico. ¿Ok? Entonces, vemos nuevamente un ejemplo, vean cómo están tomando los núcleos de la base, vean cómo hay un gran edema que hace compresión sobre lo que es el claustro o antemuro y sobre la región insular y también sobre el ventrículo, también está desplazándolo y está condicionando compresión. ¿Ok? Aquí lo que puse esta flechita, me gustaría que vean, es que el N-acetilaspartato está muy por debajo de su valor. ¿Por qué? Porque están muriendo neuronas muy rápidamente. ¿Ok? Ahora vámonos con el astrocitoma pilocítico, también una lesión sumamente importante en niños, grado 1 OMS, grado 1 de la OMS, normalmente en el cerebelo, vean, 60% están en cerebelo y seguido del quiasma óptico. Entonces, ¿con qué va a cursar este paciente? Si está en cerebelo, hidrocefalia. Si está en el quiasma óptico, disminución en la agudeza visual. Esa va a ser la clínica de estos pacientes. ¿Ok? Vemos que puede cursar cefalea, vómitos, tiene calcificaciones, lo que les decía, tiene realce, tiene el 50% de los quistes tienen realce y los otros no intensifican, o sea, no hay realce.
¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el méduloblastoma, ependimoma, ganglioma y el hemangioblastoma. ¿Ok? Vamos a ver un caso muy bonito de literatura, donde vemos una gran lesión quística. A ver, chicos de imagen, ¿dónde estaría este tumor? Este astrocitoma pilocítico, ¿de dónde depende? ¿Qué pasa por aquí? El quiasma óptico, ¿no? Entonces depende, es un tumor dependiente del quiasma óptico. ¿Qué pasa? Que condiciona un gran desplazamiento. ¿Qué está aventando hacia arriba? El tercer ventrículo, está desplazando de forma caudal el mesencéfalo, está obliterando la cisterna prepontina. Si nosotros vemos otro tumor, por ejemplo, en este caso este paciente es una gran lesión quística con una porción nodular que tiene un realce intenso. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Algo que es infeccioso, pues es la neurocisticercosis, ¿no? Porque la neurocisticercosis tiene una porción quística y una porción nodular, que viene siendo el Scolex. El Scolex normalmente no tiene realce, podría ser un diagnóstico diferencial, pero no hay realce con la aplicación del medio de contraste. ¿Ok? Ahora vámonos con el pilomixoide, que bueno, pues es más en lactantes pequeños, menores a 4 años, varía en tamaño, también puede tener recidivas o diseminación a través del líquido cefalorraquídeo. La lesión, cómo tiene el comportamiento en resonancia magnética, 20% tienen hemorragias, pues a veces cursan con alteraciones visuales y el dato más importante sería que eleva la colina y vamos a ver el tumor. Ahí está. Es un gran tumor que lo que condiciona pues es este realce con zonas quísticas por el crecimiento más rápido y que está condicionando un gran edema sobre lo que es el cuerpo del ventrículo. Vean cómo tiene este comportamiento también, consecuencias contrastadas. Ahora, el jantoastrocitoma pleomórfico, bueno, pues es grado 2 de la OMS, tiene una cola dural y se presenta más en niños y adultos jóvenes. Los estudios por imagen, pues es una masa quística sólida con un nódulo, tiene hiperintensidad como casi todos los tumores en T2 y FLAIR. El diagnóstico diferencial, pues bueno, es el ganglioglioma y su principal diagnóstico, el meningioma. ¿Ok? Podemos ver aquí esta tumoración, que también es una tumoración heterogénea, está aquí afectando lo que es el giro temporal superior y medio, que condiciona, pues está desplazando el uncus, está herniando, tiene una hernia uncal y está condicionando pues que sea heterogéneo y que la porción de la corteza esté respetada totalmente. Entonces vemos un tumor que respeta la corteza, pero no así la sustancia blanca. ¿Ok? Vamos ahora al astrocitoma gigante de células ependimarias. Este tiene muchos diagnósticos diferenciales. Me gustaría que los viéramos porque este tumor, que es el de plexos coroides, es muy común identificarlo como un hallazgo. ¿Ok? Podemos ver la gran lesión que está en el tejido subependimario, que condiciona realce importante. Y aquí, ¿qué condicionaría? Hidrocefalia. ¿Por qué? ¿Qué está tapando aquí? El agujero de Monro, ¿no? Que es el que comunica los ventrículos superiores con el tercer ventrículo. Entonces, como lo tapa, pues condiciona aumento de los recesos occipitales y frontales de los ventrículos laterales y tiene un comportamiento pues altamente maligno. Vean, la colina respecto de la creatinina con la depresión del N-acetiltilaraspartato y un poco de lípidos y lactato por efecto tumoral. ¿Ok? Entonces, tenemos también los tumores oligodendrogliales que, bueno, tenemos el oligodendroglioma, el anaplásico, el astroblastoma, el gliomatoma y el glioma del coroide del tercer ventrículo. Vamos a hablar poco de ellos, son menos frecuentes. Tenemos el oligodendroglioma, que pues es tumor córtico subcortical, está bien diferenciado, crece lento y la localización más común es el lóbulo frontal. Entonces vemos como hay un tumor a nivel de lo que es la porción medial, vean, del frontal y tiene calcificaciones que si nosotros hacemos una secuencia que se llama eco de gradiente podemos identificarlo. El edema no es tan importante porque es un crecimiento lento y lo va tolerando el encéfalo de forma adecuada. ¿Ok? Vamos con un caso. Femenina, 52 años, antecedente relevante, parálisis periférica, hace un año, parece secuelar, tiene una cefalea occipital opresiva de intensidad moderada desde hace 3 años, tiene una duración de 3 horas, 2 veces por semana, predominio vespertino.
fue encontrada en el suelo, sangre en la boca, seguramente convulsionó. Después de esto tuvo una crisis convulsiva, pero ya tónico-clónica generalizada. Solamente por clínica, ¿en dónde pensarían que está la ubicación del tumor o de la lesión? ¿Quién dice yo? Doc, no sé si me ayudas dándoles el micrófono. ¿Quién dice yo? Sin miedo, digo, estamos en confianza, y cuando les lleguen los pacientes, si les llegue una resonancia o una tomografía sin el reporte, pues realmente a veces ya no lo requiera, ¿no? Ya digan, ¿nadie? A ver. Los residentes sí están obligados, ¿eh? Residente de radiología está obligado. Y empezamos de abajo hacia arriba, ¿va? Como dicen en el ámbito militar. A ver, primero un R1. ¿No hay? R2 sí hay. R3 hay más. Sí. Permíteme, es que no se escuchó. Por un lado tiene, hay un lado tiene el botón. Hacia arriba. De localización, yo pienso que es supratentorial. Mira, ya te ayudaron un poco. Es ¿Dónde está? ¿Dónde está localizado? Está en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Lóbulo parietal? No, está en el lóbulo occipital. Occipital izquierdo. ¿Qué hay en el lóbulo occipital? Está la corteza visual primaria. Clínicamente, ¿qué afección tiene el paciente? Si el tumor es muy grande, déficit visual. Si es mayor el edema que el tumor, empieza con disminución en la agudeza visual. ¿De qué lado estaría ahí la disminución de la agudeza visual? ¿Ojo derecho, ojo izquierdo? Sería derecho, porque hay cruz. Exactamente, a nivel del quiasma óptico, al igual que en la vía córtico-rubroespinal, pues hay inversión, ¿no?, de la vista. Excelente, muy bien, doctora. Astrocitoma. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la ubicación que habíamos mencionado? Y es uno de los más comunes. ¿Ok? Así rápido, masculino, 35 años, hace 3 meses presenta crisis convulsiva, estaba dormido, tiene una postura tónica del hemicuerpo derecho de 2 minutos de duración. ¿En qué piensan? A ver, ahora un R3 por ahí que esté cerca. ¿No? El R2 que más gordo te caiga. Crisis convulsivas, tumor de rápido crecimiento, crecimiento lento. Crisis convulsivas nocturnas, ¿de qué te habla? De algún astrocitoma. Excelente, doctor, muy bien, ¿eh? Pura clínica, sacaste casi el diagnóstico. ¿Qué ves ahí? Una lesión. ¿Cómo está esta lesión? ¿Es clara? ¿Es un tumor claro? ¿Lo ves claro el tumor? No. Exactamente. ¿Cómo se ve? Bordes más. Difuso, ¿verdad? Exactamente. ¿Genera mucho edema? ¿Edema? Tampoco, exactamente. La línea media está respetada. ¿Hay realce con el contraste? No. ¿Ya diste con el diagnóstico? Ahí está. Mira, está una espectroscopía univoxel, cómo está el comportamiento de la creatinina respecto de la colina. Sí está elevada, pero no como esperarías en un tumor de alto grado, ¿verdad? El tumor es difuso, entonces el diagnóstico, sencillo. Ok, pues bueno, pues muchísimas gracias, espero que les haya ayudado un poco mi experiencia en cuestión de tumores. Agradezco la atención y si hay alguna pregunta, con todo gusto la contesto. Sin miedo, digo, estamos entre colegas, amigos y pues estoy para servirles. Hay una pregunta Pregunta, ¿la espectroscopía tiene un valor pronóstico o diagnóstico en enfermedades de Parkinson o Alzheimer? Sí, claro, se ha estado utilizando muchísimo. Hay artículos muy recientes donde se están midiendo metabolitos muy, muy específicos
Ahorita hay aproximadamente 250 metabolitos que se pueden medir. No todos los equipos tienen porque se utiliza un software especial, pero bueno, se adquiere. Aquí en Querétaro, la UNAM tiene un resonador que lo usan mucho para la cuestión de enseñanza y de